Le negaron el trabajo, pero el desconocido que ayudó en la carretera era el CEO millonario. El sol de Guadalajara caía implacable sobre el estacionamiento de talleres automotrices del Bajío cuando Ricardo Menéndez salió de la oficina administrativa con los hombros caídos y un sabor amargo en la boca. A sus 37 años, con 19 de experiencia como mecánico, acababa de escuchar las palabras que más temía. Lo sentimos, pero decidimos contratar a alguien más joven. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de él con un sonido que resonó como el cierre de una oportunidad más. Ricardo caminó lentamente hacia su vieja camioneta Nissan del 98, una pick-up que él mismo había reconstruido pieza por pieza después de comprarla como chatarra. El vehículo era su carta de presentación ambulante, un testimonio de su habilidad para dar vida a lo que otros consideraban perdido. Pero hoy, ni siquiera eso había sido suficiente para convencer al gerente de recursos humanos de que valía la pena darle una oportunidad. En su mano, apretaba el folder de piel gastada que contenía sus certificaciones, cartas de recomendación de antiguos clientes y un currículum que documentaba casi 2 décadas de trabajo impecable. Todo inútil frente al prejuicio de que 37 años era demasiado viejo para adaptarse a las nuevas tecnologías automotrices. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ricardo subió a su camioneta y encendió el motor. El sonido ronroneante y perfectamente sincronizado del propulsor era música para sus oídos, un recordatorio de que sus manos todavía sabían hacer magia con el metal y los circuitos. Pero en ese momento, la satisfacción técnica no podía llenar el vacío de la frustración y la preocupación económica. Hacía 3 meses que el taller donde había trabajado durante 8 años cerró sus puertas. El dueño, don Artemio, había sido como un padre para él, pero la competencia de las agencias automotrices con sus servicios oficiales y la crisis económica habían hecho imposible mantener el negocio a flote. Desde entonces, Ricardo había sobrevivido con trabajos esporádicos que conseguía por recomendación, reparaciones a domicilio y algunos servicios de emergencia en carretera que aparecían de vez en cuando. Pero la estabilidad de un salario fijo, prestaciones y la oportunidad de trabajar con equipos modernos se le escapaba una y otra vez. Esa mañana, la entrevista en Talleres Automotrices del Bajío había sido su mejor prospecto en semanas. Era una empresa grande, con sucursales en todo Jalisco, que buscaba mecánicos para su nueva división de diagnóstico electrónico. Ricardo había estudiado por su cuenta los sistemas de inyección electrónica, multiplexado y diagnóstico OBD2. Había invertido sus ahorros en un escáner automotriz básico y pasaba las noches viendo tutoriales y leyendo manuales técnicos. Sabía que podía hacer el trabajo, probablemente mejor que muchos de los jóvenes recién salidos de las escuelas técnicas, pero el gerente ni siquiera le había dado la oportunidad de demostrarlo. Buscamos gente que crezca con la empresa, había dicho el hombre de traje, sin levantar la vista de su computadora, como si 19 años de experiencia no valieran nada. Ricardo condujo por el periférico, sin rumbo fijo, necesitando tiempo para procesar la decepción antes de llegar a la pequeña casa que rentaba en la colonia Oblatos. Su esposa, Lucía, lo esperaba con la esperanza pintada en los ojos, y él no tenía fuerzas para enfrentar su mirada cuando le dijera que una vez más la respuesta había sido no. Decidió tomar la carretera hacia Zapopan, conducir un rato más, despejar la mente. El tráfico se fue aligerando conforme dejaba atrás la ciudad. A ambos lados de la carretera, los campos agrícolas se extendían bajo el cielo azul de marzo. Ricardo bajó la ventanilla y dejó que el aire caliente le golpeara el rostro. El olor a tierra y a vegetación le recordó sus años de juventud en Tepatitlán, cuando ayudaba a su padre en el taller mecánico del pueblo. Fue ahí donde aprendió que un motor es como un corazón. Si sabes escucharlo, te dice exactamente qué necesita. Su padre había muerto cuando Ricardo tenía 23 años, dejándole como herencia no dinero ni propiedades, sino un conocimiento profundo sobre cómo funcionan las máquinas y, más importante aún, sobre la dignidad del trabajo bien hecho. «Mijo», le decía su padre, «un mecánico
mecánico honesto vale más que 100 abogados tramposos. Nunca cobres por un trabajo que no hiciste. Nunca uses piezas que no sean necesarias. Y nunca le digas a un cliente que su carro está bien cuando sabes que no lo está. Esos principios habían guiado a Ricardo toda su vida profesional, incluso cuando le costaban dinero. Llevaba aproximadamente media hora en la carretera cuando notó un auto detenido en el acotamiento. Era un Audi A6 negro, modelo reciente, con las luces intermitentes encendidas. Un hombre de unos 50 años estaba parado junto al cofre abierto, mirando el motor con una expresión que Ricardo reconoció de inmediato, la mirada perdida de alguien que no tiene ni idea de qué está viendo. El hombre vestía ropa sencilla, una camisa de mezclilla desteñida, pantalón de trabajo y botas polvorientas. No parecía el tipo de persona que condujera un Audi de ese precio. Quizás era un chofer, pensó Ricardo, o tal vez el carro era prestado. Sin pensarlo dos veces, Ricardo activó su direccional y se orilló detrás del vehículo varado. Había algo en su naturaleza que le impedía pasar de largo cuando alguien necesitaba ayuda mecánica, sin importar cuán mal se sintiera ese día. Tomó su caja de herramientas del asiento trasero, un kit básico pero completo que siempre llevaba consigo, y se acercó al hombre. «Buenos días, señor», saludó Ricardo con respeto. «¿Tiene algún problema con el carro?» El hombre levantó la vista y Ricardo notó algo interesante en su mirada. No era la típica expresión de desesperación o molestia que mostraban las personas cuando su vehículo se descomponía. Había una serenidad, casi una curiosidad en sus ojos grises. «Buenos días, joven», respondió el hombre con una sonrisa amable. «Pues mire, iba circulando normal cuando de repente empezó a perder fuerza el motor. Lo logré arrimar aquí, pero ya no quiere encender bien. Hace un ruido raro». Ricardo se asomó al compartimento del motor del Audi. Era un propulsor V6 de 3 litros, sistema de inyección directa, múltiples sensores electrónicos y un laberinto de cables y mangueras. El tipo de motor que muchos mecánicos de la vieja escuela evitaban porque requería conocimientos de electrónica, además de mecánica tradicional. Pero Ricardo había estudiado estos sistemas específicamente. «¿Puedo intentar encenderlo?», preguntó Ricardo. El hombre le entregó las llaves sin dudar. Ricardo notó que no eran las llaves ordinarias. El llavero tenía un diseño elegante, de cuero fino, con iniciales grabadas. AR. Subió al vehículo y giró la llave. El motor dio marcha, pero efectivamente había un sonido irregular. No era un problema de bujías ni de batería. El motor arrancaba, pero entraba en un modo de funcionamiento limitado, lo que en términos técnicos se conocía como modo de emergencia. Ricardo bajó del auto y volvió a inclinarse sobre el motor. Mientras observaba, hacía un diagnóstico mental, descartando posibilidades. No era el alternador. Las luces del tablero estaban normales. No era la bomba de gasolina. Se escuchaba trabajando. Entonces lo notó. Una ligera fuga de aceite cerca de uno de los sensores. Se acercó más y ahí estaba el problema. «Señor, tiene un sensor de árbol de levas que está fallando», explicó Ricardo, señalando el componente. «¿Ve esta fuga de aceite aquí? Está entrando al conector eléctrico del sensor. Cuando el aceite contamina los contactos eléctricos, el sensor envía señales erróneas a la computadora del motor. La computadora, al detectar información inconsistente, pone el motor en modo de emergencia para protegerlo. Por eso pierde potencia». El hombre se acercó a ver donde Ricardo señalaba. Había un brillo de interés genuino en sus ojos. «¿Y tiene arreglo?», preguntó. «Claro que sí», respondió Ricardo. «Hay que limpiar el aceite, revisar el sello que está goteando y probablemente necesite cambiar el sensor. El sensor original de agencia cuesta como 1,800 pesos, pero hay versiones genéricas de buena calidad en unos 800. El problema es que aquí en la carretera no puedo hacer más que un arreglo temporal». Ricardo se dirigió a su camioneta y regresó con un spray limpiador de contactos eléctricos, trapos limpios y cinta aislante de alta temperatura. Durante los siguientes 20 minutos trabajó meticulosamente en limpiar el sensor y el conector, aisló el área con la cinta para evitar que entrara más aceite y verificó las conexiones. Era un arreglo temporal, no una solución permanente, pero le permitiría al hombre llegar a un taller sin problemas. «Listo, puede intentar encenderlo de nuevo», dijo Ricardo, limpiándose las manos con un trapo. El hombre subió al Audi y giró la llave. Esta vez, el motor arrancó con su sonido suave característico, sin
sin ruidos extraños, sin pérdida de potencia. El hombre salió del auto con una sonrisa amplia. Órale, quedó perfecto. Usted sí sabe de esto, dijo con admiración genuina. ¿Cuánto le debo? Ricardo hizo un gesto restando importancia. No se preocupe, señor. Fue solo un arreglito rápido. Cuando llegue a la ciudad, llévelo a un taller para que le cambien el sensor y revisen bien ese sello, pero por ahora ya puede circular sin problema. El hombre sacó su cartera, pero Ricardo levantó la mano. De verdad, no es necesario. Yo también he estado varado en carretera y sé lo desesperante que es. El hombre lo observó con una expresión que Ricardo no pudo descifrar del todo. Había respeto ahí, pero también algo más, como si estuviera evaluándolo de alguna manera. Al menos déjeme invitarle un refresco, insistió el hombre. Hay una gasolinera a unos 5 kilómetros. Lo sigo hasta allá y nos echamos algo frío. Ricardo iba a declinar, pero la verdad era que tenía sed y el calor del mediodía empezaba a apretar. Además, había algo en aquel hombre que le resultaba interesante, una calma y una manera de hablar que contrastaba con su ropa sencilla. Está bien, señor, aceptó Ricardo. Lo sigo. Los dos vehículos llegaron a la gasolinera y se estacionaron cerca de la tiendita. El hombre insistió en comprar 2 Coca-Colas bien frías y unos chicharrones. Se sentaron en una banca de cemento bajo la sombra de un mezquite, disfrutando de la brisa que ocasionalmente corría. Me llamo Antonio, se presentó el hombre extendiendo la mano. Mucho gusto, don Antonio. Yo soy Ricardo Menéndez, respondió Ricardo estrechando la mano. Notó que era una mano trabajada, con callosidades, no la mano suave de alguien que solo trabaja en oficina. ¿Tiene taller, Ricardo?, preguntó Antonio tomando un trago de su refresco. Ricardo sintió una punzada de dolor ante la pregunta. No, señor, soy mecánico independiente. Hago trabajos a domicilio, emergencias en carretera, ese tipo de cosas. No mencionó la entrevista fallida de esa mañana, ni los 3 meses de incertidumbre. Había aprendido que a la gente no le gusta escuchar problemas de extraños. ¿Y hace cuánto que se dedica a esto?, continuó Antonio, mostrando un interés que parecía genuino, no solo cortesía. 19 años, respondió Ricardo con orgullo. Mi papá tenía un taller en Tepatitlán. Crecí entre motores y transmisiones. Después me vine a Guadalajara y trabajé en varios talleres hasta que decidí independizarme. Antonio asintió pensativo. Se nota que le gusta lo que hace. No cualquiera se para a ayudar a un desconocido en la carretera, y menos con ese conocimiento. Usted diagnosticó el problema en minutos. Ricardo se encogió de hombros. Los motores hablan si sabes escucharlos. Además, me gusta ayudar. Así me enseñó mi padre. Conversaron durante casi media hora. Antonio hacía preguntas inteligentes sobre mecánica, y Ricardo descubrió que el hombre sabía más de lo que aparentaba. No era un conocimiento superficial, sino comprensión real de cómo funcionaban los sistemas automotrices. Cuando Antonio mencionó algo sobre inyección directa versus inyección multipunto, Ricardo supo que estaba hablando con alguien que había trabajado con motores antes. ¿Usted también es mecánico, don Antonio?, preguntó Ricardo con curiosidad. Antonio sonrió. Lo fui hace muchos años. Ahora me dedico a otras cosas, pero nunca se me olvida lo aprendido. Hubo un momento de silencio cómodo mientras terminaban sus refrescos. Entonces, Antonio preguntó, ¿tiene trabajo fijo ahorita, Ricardo? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Por un momento consideró mentir, decir que sí, que tenía muchos clientes y que le iba muy bien. Pero algo en la mirada honesta de Antonio lo hizo responder con la verdad. No, señor, la verdad no. Ando buscando, pero está difícil. Hoy mismo tuve una entrevista en un taller grande, pero me dijeron que buscaban gente más joven. No hubo autocompasión en su voz, solo un hecho. Antonio lo miró fijamente por unos segundos. ¿Más joven? Con lo que vi hoy, cualquier taller estaría afortunado de tenerlo. Ricardo se permitió una sonrisa amarga. Se lo agradezco, don Antonio, pero así son las cosas. Los talleres quieren muchachos recién salidos de la técnica. Creen que nosotros, los que tenemos más años, no sabemos de la tecnología nueva. ¿Y sabe de tecnología nueva?, preguntó Antonio. Lo que acaba de hacer con mi carro no fue con conocimiento viejo. Ricardo se animó un poco al hablar del tema. Pues sí, señor. He estado estudiando por mi cuenta. Compré un escáner OBD2. Leo manuales, veo tutoriales. Los sistemas nuevos no son tan complicados si entiendes los principios básicos. Es solo que ahora todo está controlado por computadoras, pero al final sigue siendo aire, combustible y chispa. Las leyes de la física no han cambiado. Antonio asintió con aprobación. Así debería pensar toda la gente del gremio.
Mire, Ricardo, déjeme darle mi número de teléfono. Si algún día necesita algo o si surge alguna oportunidad de trabajo, lo contacto. Antonio sacó una tarjeta de su cartera. Era una tarjeta sencilla, blanca, con un número de celular escrito a mano y el nombre Antonio Ruiz, nada más. Ricardo tomó la tarjeta y la guardó en su cartera. Gracias, don Antonio. Y usted también guarde mi número por si necesita ayuda con el carro cuando le cambien el sensor. Intercambiaron números y se despidieron con un apretón de manos. Ricardo vio al Audi negro alejarse por la carretera y sintió una extraña sensación de que ese encuentro había sido más significativo de lo que parecía. Pero sacudió la cabeza. Era probablemente solo el deseo de que algo bueno surgiera en un día tan malo. Subió a su camioneta y finalmente se dirigió a casa. Lucía lo recibió en la puerta, su rostro iluminándose al verlo llegar. Era una mujer de 35 años, maestra de primaria, con una sonrisa que todavía tenía el poder de alegrar los días más oscuros de Ricardo. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó, aunque por la expresión de Ricardo ya sabía la respuesta. Ricardo la abrazó. No me dieron el trabajo. Dijeron que buscaban gente más joven. Lucía apretó el abrazo. Su pérdida. Ya va a llegar algo mejor, ya verás. Esa noche, durante la cena, Ricardo le contó a Lucía sobre el encuentro en la carretera con don Antonio. Había algo raro en él, comentó Ricardo. Vestía muy sencillo, pero el carro era de lujo, y sabía mucho de mecánica. Hacía preguntas muy específicas, como si estuviera evaluándome. A lo mejor era una prueba, bromeó Lucía. Y ya viste que a ti las pruebas no te dan problema. Ricardo rió. No creo, vieja, pero fue agradable encontrar a alguien que sí valora el conocimiento y la experiencia. Me hizo sentir menos mal después de esa entrevista horrible. Los días siguientes transcurrieron con la normalidad de siempre. Ricardo consiguió algunos trabajos pequeños, un cambio de aceite aquí, una reparación de frenos allá. Nada sustancioso, pero suficiente para ir cubriendo gastos. La tarjeta de Antonio Ruiz permanecía en su cartera y ocasionalmente la sacaba y miraba el número escrito a mano, preguntándose quién era realmente ese hombre. Una semana después del encuentro en la carretera, Ricardo recibió una llamada de un número desconocido. ¿Ricardo Menéndez?, preguntó una voz femenina profesional al otro lado de la línea. Sí, soy yo, respondió Ricardo, esperando que fuera otro prospecto de trabajo que terminaría en nada. Le llamo de parte del señor Antonio Ruiz. ¿Recuerda haberlo conocido la semana pasada? Ricardo se enderezó en su silla. Sí, claro. ¿Pasa algo con su carro? No, el vehículo está perfectamente. El señor Ruiz me pidió que lo contactara porque tiene una propuesta de trabajo para usted. ¿Tendría disponibilidad para una reunión mañana a las 10 de la mañana? El corazón de Ricardo comenzó a latir más rápido. Sí tengo disponibilidad. ¿Dónde sería la reunión? La mujer le dio una dirección en la zona industrial de Tlaquepaque. Ricardo la anotó y colgó el teléfono con una mezcla de esperanza y escepticismo. No quería emocionarse demasiado. Ya había tenido suficientes decepciones, pero no podía evitar sentir que tal vez, solo tal vez, su suerte estaba por cambiar. Esa noche apenas pudo dormir. A la mañana siguiente se levantó temprano, se puso su mejor camisa, la misma que había usado para la entrevista fallida, y se aseguró de que su folder con certificados estuviera completo. La dirección que le habían dado correspondía a un complejo industrial grande. Cuando Ricardo llegó, se quedó mirando el letrero en la entrada. Grupo Automotriz Ruiz, Corporativo Central. Su confusión aumentó. La recepcionista, una mujer joven y eficiente, lo recibió con una sonrisa. Buenos días, ¿el señor Ricardo Menéndez? Sí, soy yo. Perfecto, el señor Ruiz lo está esperando. Por favor, acompáñeme. Lo guió a través de un edificio moderno, pasando por oficinas con ventanales de piso a techo, hasta llegar a una puerta de madera con una placa que decía Antonio Ruiz, director general. Ricardo sintió que el piso se movía bajo sus pies. La recepcionista abrió la puerta y ahí, detrás de un escritorio amplio con vista a toda la ciudad de Guadalajara, estaba el hombre que había ayudado en la carretera. Pero ahora no vestía ropa sencilla. Llevaba un traje de vestir impecable y la oficina a su alrededor hablaba de éxito y poder. Ricardo, pase adelante, dijo Antonio levantándose y extendiendo la mano con la misma calidez que había mostrado en la carretera. Siéntese, por favor. Ricardo estrechó la mano, todavía procesando lo que estaba viendo. Don Antonio, yo no entiendo. Usted es el dueño de la empresa más grande de distribución y servicio automotriz del Bajío, completó Antonio con una sonrisa.
sonrisa. Sí, lo soy. Y también soy el hombre cuyo carro usted arregló en la carretera sin pedir nada a cambio. Ricardo se sentó, todavía aturdido. ¿Por qué no me dijo quién era? Antonio se reclinó en su silla. Porque quería conocer al Ricardo real, no al Ricardo que se comporta diferente porque está frente a un jefe. Y lo que vi ese día me confirmó lo que sospechaba desde que lo observé trabajar. Usted es exactamente el tipo de profesional que necesito en mi empresa. Pero usted, ¿todo eso fue una prueba?, preguntó Ricardo sin saber si sentirse halagado o ofendido. En parte sí, en parte no, admitió Antonio. El carro sí tenía un problema real. Yo sí necesitaba ayuda. Pero cuando vi cómo trabajaba, cómo diagnosticaba y sobre todo cómo se negó a cobrarme por un servicio que claramente tenía valor, supe que había encontrado algo raro. Un profesional con ética, conocimiento y pasión por lo que hace. Antonio se levantó y caminó hacia el ventanal. Ricardo, yo empecé como mecánico hace 30 años. Tenía un tallercito de 2 cajones en la colonia donde crecí. Trabajaba 16 horas al día, ensuciándome las manos, aprendiendo de cada motor que llegaba. Poco a poco fui creciendo. Abrí más talleres. Después empecé a distribuir refacciones, luego concesionarias. Hoy, el Grupo Automotriz Ruiz tiene 52 puntos de servicio en 6 estados y facturamos más de 200 millones de pesos al año. Se giró para mirar a Ricardo. Pero en todo este crecimiento me he encontrado con un problema. La mayoría de los mecánicos jóvenes de hoy en día no tienen la pasión ni la ética de trabajo de los de antes. Saben conectar escáneres y leer códigos de computadora, pero no entienden realmente cómo funciona un motor. Y los mecánicos experimentados como usted muchas veces se han quedado atrás en tecnología. Pero usted, Ricardo, usted tiene ambas cosas. Tiene la experiencia y la pasión y ha tenido la iniciativa de actualizarse en las tecnologías nuevas. Ricardo no sabía qué decir. Era demasiado bueno para ser verdad. Don Antonio, yo no sé qué decir. ¿Está ofreciéndome un trabajo? Mejor que eso, respondió Antonio regresando a su escritorio. Estoy ofreciéndole la oportunidad de dirigir mi nuevo programa de capacitación técnica. Quiero crear un centro de entrenamiento donde formemos a mecánicos con sus estándares de calidad. Necesito a alguien que entienda tanto la parte técnica como la importancia de la ética profesional. Y creo que usted es esa persona. Ricardo sintió que el mundo daba vueltas. ¿Centro de entrenamiento? Don Antonio, yo solo soy un mecánico. No sé de enseñar, de administrar. No lo estoy contratando para que administre papeles, interrumpió Antonio. Lo estoy contratando para que transmita su conocimiento y su pasión. Tendrá un equipo de apoyo para todo lo administrativo. Su trabajo será diseñar los programas de capacitación, evaluar a los instructores y asegurarse de que cada mecánico que salga de nuestro centro tenga no solo habilidades técnicas, sino también integridad profesional. Antonio sacó una carpeta de su escritorio. El salario inicial sería de 18,000 pesos mensuales, más prestaciones superiores a la ley, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa y un vehículo de la empresa. También incluye un presupuesto de 30,000 pesos anuales para que asista a capacitaciones y certificaciones. Ricardo sintió que las lágrimas querían brotar, pero las contuvo. Era más de lo que había ganado en cualquier punto de su carrera. Además, continuó Antonio, necesito que alguien supervise la calidad del servicio en nuestros talleres. Quiero que visite nuestras sucursales sin avisar, que verifique que los diagnósticos sean honestos, que no se estén cobrando trabajos innecesarios, que se esté respetando al cliente. Básicamente, necesito que sea mis ojos y oídos en el área técnica. Ricardo finalmente encontró su voz. ¿Por qué yo, don Antonio? Ni siquiera me conoce. Lo conozco más de lo que cree, respondió Antonio. Después de nuestro encuentro en la carretera, mandé a hacer una investigación discreta. Hablé con gente que trabajó con usted en el taller de don Artemio. Todos, sin excepción, hablaron de su honestidad, su habilidad técnica y su trato con los clientes. Encontré testimonios de clientes que dijeron que usted les había ahorrado dinero al decirles que su carro no necesitaba un trabajo que otros talleres sí querían cobrarles. Eso, Ricardo, eso es lo que yo busco. No solo habilidad técnica, sino carácter. Antonio extendió la mano sobre el escritorio. Entonces, ¿qué dice? ¿Quiere ser parte del Grupo Automotriz Ruiz? Ricardo miró la mano extendida. Pensó en todos los rechazos, en las entrevistas donde lo habían considerado demasiado viejo, en las noches preocupándose por cómo cubrir los gastos. Pensó en su
padre, que le había enseñado que la honestidad y el trabajo duro siempre valen la pena, aunque a veces tarde en llegar la recompensa. Extendió su mano y estrechó la de Antonio con firmeza. «Acepto, don Antonio, y le prometo que no se va a arrepentir». «Nunca dudé que aceptaría», dijo Antonio con una sonrisa genuina, «y estoy seguro de que no me voy a arrepentir. Bienvenido al equipo, Ricardo». Los primeros meses de Ricardo en el grupo automotriz Ruiz fueron un torbellino de actividad y aprendizaje. Antonio le había asignado una oficina en el corporativo, un espacio que Ricardo inicialmente sintió demasiado elegante para un mecánico. Pero Antonio fue claro: «Usted es un profesional ejecutivo ahora, Ricardo. Su oficina debe reflejar eso». El primer proyecto fue diseñar el programa de capacitación. Ricardo se sumergió en la tarea con la misma pasión que ponía en diagnosticar un motor complicado. Visitó cada uno de los 52 talleres del grupo, observó cómo trabajaban los mecánicos, identificó áreas de oportunidad y excelencia, creó un programa que combinaba teoría técnica actualizada con práctica intensiva, pero siempre enfatizando la ética profesional. «No es suficiente saber cómo arreglar un carro», les decía a los instructores que ayudaba a seleccionar. «Hay que saber cuando un carro no necesita arreglarse. Hay que tener el valor de decirle al cliente la verdad, aunque eso signifique ganar menos dinero en ese momento, porque a la larga la honestidad es lo que construye reputación y lealtad». Antonio observaba el trabajo de Ricardo con satisfacción creciente. El centro de capacitación abrió 6 meses después de que Ricardo se integrara a la empresa, con instalaciones de primer nivel y equipamiento de última generación. La inauguración fue un evento importante en el sector automotriz de Jalisco, con asistencia de proveedores, clientes corporativos y medios especializados. Durante el evento, Antonio tomó el micrófono y contó la historia de cómo había conocido a Ricardo. «Estaba varado en la carretera», narró Antonio ante la audiencia, «y este hombre se detuvo a ayudarme. No me conocía, no sabía quién era yo, pero vio a alguien que necesitaba ayuda y no dudó. Resolvió un problema complicado en minutos y se negó a cobrarme. Ese día no solo encontré a un mecánico excepcional, encontré a alguien con valores, y esos valores son los que queremos inculcar en cada persona que se capacite en este centro». Ricardo, de pie junto a Antonio en el estrado, sintió una mezcla de orgullo y humildad. Lucía estaba entre el público, con lágrimas en los ojos, sabiendo todo lo que habían pasado para llegar a ese momento. Después del evento, mientras recorrían las instalaciones del centro, Antonio puso una mano en el hombro de Ricardo. «¿Recuerda cuando le dije que vi algo especial en usted ese día en la carretera?» «Sí, don Antonio, no me equivoqué. Estos 6 meses lo han demostrado. El programa que diseñó es exactamente lo que necesitábamos». Los reportes de los talleres muestran que donde usted ha implementado sus estándares, la satisfacción del cliente ha subido un 23%. Y mire esto, Antonio sacó su teléfono y le mostró un correo electrónico. «Esta mañana recibí un mensaje de un cliente que dice: el mecánico en su taller de Zapopan me dijo que mi carro no necesitaba el trabajo que otro taller me quería cobrar. Me ahorró 3,000 pesos. Este es el tipo de honestidad que hace que un cliente sea leal de por vida. Eso, Ricardo, eso es su legado». Los meses se convirtieron en un año. El programa de capacitación del Grupo Automotriz Ruiz se volvió referencia en la industria. Ricardo desarrolló certificaciones especializadas en diagnóstico electrónico, sistemas híbridos y nuevas tecnologías automotrices. Pero siempre incluía módulos sobre ética profesional y trato al cliente. Sus visitas sorpresa a los talleres se volvieron legendarias. Los mecánicos bromeaban sobre el fantasma de don Ricardo, porque podía aparecer en cualquier momento, en cualquier sucursal. Pero estas visitas no eran para reprender o castigar. Ricardo se sentaba con los mecánicos, trabajaba codo a codo con ellos, les enseñaba técnicas nuevas, escuchaba sus ideas. «Somos todos mecánicos aquí», les decía. «Yo solo he tenido más tiempo para aprender, pero ustedes trabajan en la trinchera todos los días y ven cosas que yo no veo desde una oficina». Un día, Ricardo estaba en el taller de Tlajomulco evaluando el trabajo de un mecánico joven llamado Omar cuando notó algo familiar. El muchacho de 23 años trabajaba con una concentración y cuidado que le recordó a sí mismo a esa edad. Pero
Pero Ricardo también notó algo más. La ropa del joven estaba muy gastada, sus zapatos tenían hoyos y había una tristeza en sus ojos que no correspondía con su edad. Durante el descanso del mediodía, Ricardo invitó a Omar a comer tacos en un puesto cercano. «¿Cómo te va, Omar?», preguntó Ricardo mientras esperaban su orden. «Bien, señor Ricardo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar aquí. ¿Vives cerca del taller?». Omar dudó antes de responder. «No, señor. Estoy quedándome con un amigo ahorita. Es lejos, pero me las arreglo con las rutas». Algo en el tono de Omar alertó a Ricardo. Después de comer, mientras regresaban al taller, Ricardo preguntó directamente: «Omar, ¿está todo bien en casa?». El joven se detuvo y por un momento pareció que iba a mantener la fachada, pero entonces los hombros se le cayeron. «La verdad, no, señor Ricardo. Mi papá murió hace 6 meses y mi mamá no puede pagar la renta. Estamos a punto de perder la casa. Yo gano lo que puedo aquí, pero no alcanza. He estado durmiendo en la estación de autobuses algunas noches para ahorrar el pasaje y poder darle más dinero a mi mamá». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Era su historia, o una versión de lo que pudo haber sido su historia si las cosas hubieran sido peor. «¿Cuánto deben de renta?». 3 meses. Son como 12,000 pesos en total. Es mucho, lo sé. Pero le prometo, señor Ricardo, que no voy a dejar que esto afecte mi trabajo. Yo soy responsable y... «Omar», interrumpió Ricardo, «quiero que vayas esta tarde a Recursos Humanos. Vamos a arreglar que recibas un adelanto de tu salario para que puedas pagar esa renta». «Señor, yo no puedo aceptar». «No es un regalo», aclaró Ricardo. «Es un adelanto. Lo vas a pagar en chiquito de tu salario cada mes. Y además, te voy a enseñar algo que mi papá me enseñó a mí. Un mecánico con preocupaciones en casa no puede dar su 100% en el trabajo. No es que seas irresponsable, es que es humano. Así que vamos a resolver el problema de tu casa primero y después ya podrás concentrarte en ser el mejor mecánico que puedas ser». Las lágrimas corrían por el rostro de Omar. «Gracias, señor Ricardo. No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme», dijo Ricardo. «Solo pasa la ayuda adelante cuando puedas y demuestra con tu trabajo que valió la pena apostar por ti». Esa noche, Ricardo le contó a Lucía sobre Omar. Estaban sentados en la sala de su nueva casa, una propiedad modesta pero cómoda que habían podido comprar con el salario de Ricardo y los ahorros de Lucía. «Hoy me vi a mí mismo en ese muchacho», dijo Ricardo. «Me acordé de cuando estaba desesperado, buscando trabajo, sintiéndome rechazado. Si don Antonio no me hubiera dado la oportunidad». «Por eso eres bueno en lo que haces», dijo Lucía tomando su mano, «porque recuerdas de dónde vienes y porque usas tu posición para ayudar a otros, no para sentirte superior». 2 años después de aquel encuentro en la carretera, Ricardo estaba en su oficina revisando propuestas para expandir el centro de capacitación cuando recibió una llamada de Antonio. «Ricardo, ven a mi oficina, por favor. Hay algo que quiero discutir contigo». Cuando Ricardo llegó, encontró a Antonio acompañado de 2 personas que no conocía. Una mujer de unos 40 años en traje ejecutivo y un hombre joven de unos 30 con una laptop. «Ricardo, te presento a Patricia Ramírez, directora de expansión, y a Javier Torres de finanzas», dijo Antonio. «Siéntate, por favor. Tengo una propuesta para ti». Antonio desplegó unos documentos sobre la mesa. «El centro de capacitación ha sido un éxito rotundo. Los indicadores de satisfacción del cliente en nuestros talleres han mejorado en todas las sucursales donde implementamos tus programas. Y ahora tenemos una oportunidad de expansión importante». Patricia tomó la palabra. «Estamos negociando la adquisición de una cadena de talleres en Guanajuato. Son 15 puntos de servicio, pero su reputación está por los suelos. Tienen problemas de calidad, quejas de clientes sobre cobros indebidos, alta rotación de personal. Los dueños están desesperados por vender. Y aquí es donde entras tú», continuó Antonio. «Queremos que lideres la transformación de esos talleres, que implementes tus estándares, capacites al personal y conviertas esos puntos de servicio en ejemplos de excelencia como has hecho aquí». Ricardo procesó la información. «Es un reto grande, don Antonio. Por eso te lo estoy ofreciendo a ti», respondió Antonio. «Pero viene con un cambio en tu posición. Te estamos promoviendo a director regional de operaciones técnicas. Seguirías supervisando el centro de capacitación aquí, pero también estarías a cargo de toda la operación técnica en Guanajuato. El salario sería de 32,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, y Patricia trabajaría contigo en todo
todo el aspecto administrativo. Ricardo miró los rostros de las 3 personas en la oficina. Vio confianza, expectativa, pero sobre todo respeto. ¿Puedo pensarlo y dar una respuesta mañana?, preguntó Ricardo. Claro, dijo Antonio. Es una decisión importante. Habla con Lucía. Piénsalo bien. Esa noche, Ricardo y Lucía tuvieron una larga conversación. Es mucha responsabilidad, dijo Ricardo. 15 talleres, todo un estado. ¿Y si fallo? Lucía lo miró con esa mirada que siempre tenía cuando Ricardo dudaba de sí mismo. Hace 2 años pensabas que no valías nada porque un gerente te dijo que eras demasiado viejo. Hoy, el dueño de la empresa más grande de la región te está pidiendo que dirijas una expansión importante. ¿Cuándo vas a empezar a creer en ti mismo tanto como otros creen en ti? Ricardo sonrió. Tienes razón, siempre tienes razón. No siempre, bromeó Lucía, pero en esto sí. Además, piensa en cuántos mecánicos en esos talleres de Guanajuato están como tú estabas hace 2 años, necesitando una oportunidad, necesitando que alguien crea en ellos. Tú puedes ser ese alguien para ellos. Al día siguiente, Ricardo aceptó la promoción. Los siguientes 6 meses fueron los más intensos de su carrera. Viajaba a Guanajuato 3 días a la semana, conociendo a cada mecánico, evaluando procesos, identificando problemas. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. No solo había problemas de capacitación técnica, había una cultura de deshonestidad que se había arraigado. Los mecánicos cobraban trabajos que no hacían, usaban piezas genéricas baratas, cobrando precio de originales, diagnósticos inflados. Pero Ricardo también encontró que muchos mecánicos hacían esto no por maldad, sino porque era lo que les habían enseñado los dueños anteriores. Así son las cosas aquí, le dijo un mecánico mayor llamado Esteban. Si no le sacamos buen dinero a cada cliente, nos corren. Ricardo reunió a todo el personal técnico de los 15 talleres en un evento en León, Guanajuato. Más de 100 mecánicos llenaron el salón de eventos. Se subió al estrado y antes de hablar, se quitó el saco de su traje y se arremangó la camisa. Antes de decirles quién soy y qué va a cambiar aquí, quiero que vean algo, dijo Ricardo mostrando sus manos. Estas son manos de mecánico. Tengo 21 años de estar metiendo las manos en motores. Conozco lo que es trabajar 12 horas y llegar a casa con las uñas negras de aceite. Sé lo que es no tener para pagar la renta. Sé lo que es sentirse rechazado por talleres que creen que uno no sirve. El salón estaba en silencio absoluto. Pero también sé lo que es trabajar honestamente y dormir tranquilo. Y sé lo que es construir una reputación de la que puedes estar orgulloso. Así que esto es lo que les voy a decir. Las cosas van a cambiar aquí. Ya no vamos a cobrar trabajos que no se hicieron. Ya no vamos a usar piezas baratas cobrando precio de buenas. Ya no vamos a mentirle a los clientes. Hubo murmullos entre los mecánicos. Ricardo continuó. Sé que algunos de ustedes están pensando, este tipo no entiende. Si hacemos eso vamos a ganar menos dinero. Y tienen razón. Al principio sí vamos a ganar menos, pero no van a perder sus empleos. El señor Ruiz se ha comprometido a mantener sus salarios base durante los primeros 6 meses, mientras hacemos la transición. Y después, sus ingresos van a depender de bonos por satisfacción del cliente, no por cuánto le sacamos a cada trabajo. Los murmullos se intensificaron, ahora con un tono diferente. Aquí está el trato, dijo Ricardo. Tienen 2 opciones. Pueden quedarse y ser parte de un equipo que va a ser conocido por su honestidad y calidad, o pueden irse ahora, sin resentimientos, con una indemnización justa. Lo que no pueden hacer es quedarse y seguir haciendo las cosas de la manera antigua. Esperó, dejando que las palabras se asentaran. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. Yo tampoco soy perfecto. He cometido errores en mi carrera. Pero lo que sí puedo prometerles es que voy a estar con ustedes en el taller, trabajando, enseñando, aprendiendo. No voy a ser un jefe que solo da órdenes desde una oficina. Voy a ser un compañero que da el ejemplo. De los 100 mecánicos, 3 decidieron irse. Los 97 restantes se quedaron. Y Ricardo cumplió su promesa. Durante los primeros 3 meses, pasaba 4 días a la semana en Guanajuato, rotando entre los diferentes talleres, trabajando codo a codo con los mecánicos. Cuando encontraba un diagnóstico inflado, no regañaba, explicaba por qué estaba mal y mostraba cómo hacerlo correctamente. Cuando veía que un mecánico tenía problemas con una tecnología nueva, se tomaba el tiempo de enseñarle. Los resultados no fueron inmediatos,
intensos. Los primeros 2 meses fueron difíciles. Algunos clientes se fueron molestos cuando les dijeron que su carro no necesitaba el trabajo costoso que esperaban cobrarles. Los ingresos bajaron, pero Ricardo y Antonio mantuvieron el rumbo. Y entonces comenzó a cambiar la marea. En el tercer mes, las reseñas en línea de los talleres empezaron a cambiar. Primera vez que un mecánico me dice que mi carro no necesita algo en vez de inventar problemas, escribió un cliente. Honestidad refrescante, comentó otro. Me ahorraron 1,000 pesos diciéndome la verdad. Para el sexto mes, los 15 talleres tenían listas de espera. Los clientes recomendaban el servicio y, lo más importante, los mecánicos empezaron a sentir orgullo por su trabajo. Esteban, el mecánico mayor que había dicho, así son las cosas aquí, se acercó a Ricardo un día en el taller de León. Don Ricardo, quiero agradecerle, dijo. ¿Por qué, Esteban? Porque me devolvió la dignidad. Llevaba 15 años trabajando de mecánico y había olvidado lo que era sentirse orgulloso de mi trabajo. Ahora, cuando llego a mi casa, puedo contarles a mis hijos lo que hice durante el día sin sentir vergüenza. Eso no tiene precio. Ricardo sintió que los ojos se le humedecían. Gracias por quedarte y confiar en el proceso, Esteban. Mecánicos como tú son los que hacen que esto funcione. Un año después de asumir la dirección regional, Ricardo estaba presentando los resultados anuales ante la junta directiva del Grupo Automotriz Ruiz. Las cifras hablaban por sí mismas. Satisfacción del cliente arriba del 90% en los talleres de Guanajuato, rotación de personal reducida a menos del 5% e ingresos que habían superado las proyecciones después de los primeros meses difíciles. Pero los números no cuentan toda la historia, dijo Ricardo ante los directivos. La verdadera historia está en los mecánicos que recuperaron su orgullo profesional. Está en los clientes que ahora confían en nosotros. Está en la reputación que estamos construyendo. Antonio, sentado a la cabecera de la mesa, sonreía con satisfacción. Después de la presentación en privado, le dijo a Ricardo, ¿recuerdas aquel día en la carretera cuando te dije que había visto algo especial en ti? ¿Cómo olvidarlo, don Antonio? Cambió mi vida. Quiero que sepas que no me equivoqué. Pero lo que vi no fue solo un mecánico habilidoso. Vi a un líder. Vi a alguien que entendía que el éxito verdadero no es solo hacer dinero, sino hacer las cosas correctamente y elevar a los demás en el proceso. 3 años después de aquel encuentro casual en la carretera, Ricardo fue invitado a dar una conferencia en la Universidad Tecnológica de Guadalajara para estudiantes de mecánica automotriz. Aceptó nervioso. Nunca había hablado ante tanta gente, pero sentía que tenía un mensaje importante que compartir. El auditorio estaba lleno con más de 300 estudiantes. Ricardo subió al estrado y por un momento se sintió abrumado. Entonces respiró profundo y comenzó. Hace 3 años yo estaba sentado en el estacionamiento de un taller, acabando de recibir otro rechazo. Me habían dicho que era demasiado viejo, que no encajaba, que buscaban a alguien más. Ese día manejé sin rumbo, sintiéndome derrotado, cuestionando mi valor como profesional y como persona. Los estudiantes estaban atentos, algunos tomando notas. En esa carretera vi a alguien que necesitaba ayuda. Pude haber seguido de largo. Estaba de mal humor, frustrado, enojado con el mundo. Pero algo en mí, algo que mi padre me enseñó, me hizo detenerme. Y ese simple acto de bondad cambió mi vida. Ricardo contó la historia completa. El encuentro con Antonio, el diagnóstico del Audi, la oferta de trabajo, los retos, los éxitos. Pero no les estoy contando esto para presumir, aclaró. Les cuento esto para que entiendan 3 verdades sobre nuestra profesión. Levantó un dedo. Primero, su valor como profesional no lo define un título universitario ni la opinión de un gerente de recursos humanos. Lo define la calidad de su trabajo y su integridad. Yo no tenía un diploma de ingeniería, pero tenía 21 años de experiencia y la pasión por hacer bien las cosas. Eso valió más. Levantó un segundo dedo. Segundo, nunca subestimen el poder de un acto de bondad. Yo no ayudé a ese hombre en la carretera esperando una recompensa. Lo ayudé porque era lo correcto. Pero ese acto reveló mi carácter y eso fue lo que abrió las puertas. Sean buenos profesionales, pero sobre todo, sean buenas personas. Levantó el tercer dedo. Tercero, y esto es lo más importante. Cuando tengan éxito, cuando lleguen a donde quieren estar, acuérdense de dónde vienen. Usen su posición para elevar a otros, para ser el mentor que tal vez no tuvieron, para abrir puertas
puertas que a ustedes les cerraron. El éxito verdadero no es cuánto ganan o qué tan alto suben, sino cuántas vidas pueden mejorar con su conocimiento y su ejemplo. Hizo una pausa, mirando todos los rostros jóvenes frente a él. En este momento, algunos de ustedes tal vez se sienten inseguros. Tal vez piensan que no son lo suficientemente buenos, o que no tienen las conexiones correctas, o que el mundo está en contra de ustedes. Yo también me sentí así, pero lo que aprendí es esto: la oportunidad llega cuando menos la esperamos, cuando estamos siendo nosotros mismos, cuando estamos haciendo lo correcto sin importar quién esté viendo. Así que mi consejo para ustedes es: sean excelentes en su trabajo. Nunca dejen de aprender. Actualícense constantemente porque la tecnología cambia rápido. Pero más importante que todo eso, sean honestos. Traten bien a sus clientes. No cobren por trabajos que no hicieron. No inflen diagnósticos, porque al final del día, su reputación es lo único que nadie puede quitarles. El auditorio estalló en aplausos. Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a Ricardo con preguntas, con historias de sus propias luchas, con agradecimientos por compartir su experiencia. Entre ellos había una joven de unos 20 años que esperó hasta que todos los demás se fueron. Señor Menéndez, dijo tímidamente, mi nombre es Diana. Soy la única mujer en mi clase de mecánica. Muchas veces me siento que no encajo, que no me toman en serio. Su historia me dio esperanza. Ricardo sonrió. Diana, en esta profesión lo único que importa es qué tan bien haces tu trabajo. El género, la edad, el origen, nada de eso importa cuando demuestras competencia. Sigue estudiando, sigue aprendiendo y demuéstrales con tu trabajo que te equivocaron si no creyeron en ti. Le dio su tarjeta. Si algún día necesitas orientación o estás buscando oportunidad de prácticas, llámame. Siempre hay espacio en nuestros talleres para gente con pasión y dedicación. Esa noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo usual. Lucía había preparado su cena favorita, mole con arroz. Mientras comían, Ricardo le contó sobre la conferencia, sobre los estudiantes, sobre Diana. Me hizo pensar en todo el camino que hemos recorrido, dijo Ricardo. De estar preocupados por cómo pagar la renta a ahora poder ayudar a otros a encontrar su camino. Lucía tomó su mano sobre la mesa. Estoy orgullosa de ti, mi amor, pero no solo por el éxito profesional. Estoy orgullosa porque te mantuviste fiel a tus valores. Pudiste haberte vuelto como esos mecánicos deshonestos que inflan cuentas. Pudiste haber aprovechado tu posición para sentirte superior, pero no lo hiciste. Seguiste siendo el mismo Ricardo honesto y trabajador que me enamoró hace 15 años. Ricardo sintió que el corazón se le llenaba de gratidumbre. Todo lo que tengo te lo debo a ti también, vieja. Tú fuiste quien me apoyó en los peores momentos, quien nunca dejó de creer en mí. 4 años después del encuentro en la carretera, el Grupo Automotriz Ruiz celebraba su aniversario número 35. Era un evento grande en un salón de lujo en Guadalajara, con más de 500 invitados entre empleados, proveedores y clientes importantes. Durante el evento, Antonio subió al estrado para dar un discurso. Habló del crecimiento de la empresa, de los retos superados, de los planes futuros. Entonces hizo una pausa y su tono cambió. Pero esta noche quiero hablar de algo más importante que las cifras de ventas o las expansiones. Quiero hablar del alma de esta empresa. Antonio buscó entre la audiencia hasta que sus ojos encontraron a Ricardo. Hace 4 años me hice pasar por un conductor en problemas en una carretera. Quería ver si todavía existían profesionales con verdadera vocación, con esa combinación de competencia técnica e integridad moral que parece estar desapareciendo en nuestra industria. Y ese día encontré a Ricardo Menéndez. Ricardo no sabía quién era yo. No me ayudó porque esperara algo a cambio. Me ayudó porque es quien es. Y cuando le ofrecí esta oportunidad, tomó esa oportunidad y la convirtió en algo que va mucho más allá de lo que imaginé. No solo construyó un programa de capacitación excepcional, construyó una cultura de honestidad y excelencia que ha transformado a nuestra empresa. Antonio hizo una señal y las luces se atenuaron. En la pantalla grande detrás de él comenzaron a aparecer testimoniales de clientes, mecánicos y proveedores, todos hablando del impacto de los programas implementados por Ricardo. Por todo esto, continuó Antonio, hemos decidido crear una nueva posición en la empresa, vicepresidente de operaciones técnicas. Y es mi honor anunciar que Ricardo Menéndez será quien ocupe ese cargo. El
salón estalló en aplausos. Ricardo, completamente sorprendido, sintió las manos de Lucía apretando la suya. Con las piernas temblando, caminó hacia el estrado. Antonio lo recibió con un abrazo. «Te lo mereces», le susurró. «Más que nadie». Ricardo tomó el micrófono, las manos ligeramente temblorosas. «Yo no tengo las palabras adecuadas», comenzó. «Hace 4 años estaba en el momento más bajo de mi vida. Me sentía invisible, rechazado, como si mi experiencia y mi pasión no valieran nada. Y entonces conocí a don Antonio, pero lo más importante no fue que me diera un trabajo, fue que me devolvió algo que había perdido. La fe en que hacer las cosas correctamente sí importa. La fe en que la honestidad sí es valorada. La fe en que todavía hay líderes que buscan calidad de carácter, no solo habilidades en un papel». Ricardo miró directamente a Antonio. «Don Antonio, usted cambió mi vida, pero lo que más admiro de usted es que no me dio caridad. Me dio oportunidad, me dio confianza, me dio responsabilidad y me enseñó que el verdadero liderazgo no es acumular poder, sino compartirlo. No es subir solo, sino llevar a otros contigo». Se giró hacia la audiencia. «Hay muchos Ricardo Menéndez allá afuera, mecánicos talentosos que están siendo rechazados por ser demasiado viejos o no tener el perfil correcto. Profesionales honestos que están luchando porque se niegan a hacer trampas. Mi compromiso con todos ustedes es seguir el ejemplo de don Antonio, buscar esas personas, darles oportunidades y construir un lugar donde la integridad y la excelencia sean lo que más se valore». Los aplausos llenaron el salón. Cuando Ricardo bajó del estrado, fue rodeado por gente que quería felicitarlo, abrazarlo, agradecerle, pero en medio de todo el tumulto, sus ojos buscaron a Lucía. Ella estaba de pie al fondo, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Se abrió paso entre la multitud y cuando llegó a ella, la abrazó fuerte. «Lo logramos, mi amor», susurró. «Logramos más de lo que nunca soñamos». «No», corrigió Lucía, «tú lo lograste. Yo solo tuve la suerte de estar a tu lado viéndote crecer». 5 años después del encuentro en la carretera, Ricardo estaba en su nueva oficina, ahora en el piso ejecutivo del corporativo. Como vicepresidente de operaciones técnicas, supervisaba no solo los programas de capacitación y los estándares de calidad, sino toda la estrategia técnica del grupo, que ahora había expandido a 10 estados. Era una mañana de martes cuando su asistente le informó que había una llamada para él. «Dice que se llama Diana Morales y que usted le dijo que llamara». Ricardo tardó un momento en ubicar el nombre. Luego recordó: «La estudiante de la conferencia en la universidad hace 2 años». «Pásamela», dijo Ricardo. «Señor Menéndez», dijo una voz joven pero profesional. «No sé si me recuerda. Nos conocimos después de su conferencia en la universidad. Yo era la estudiante que le dijo que era la única mujer en su clase». «Claro que te recuerdo, Diana. ¿Cómo estás? ¿Ya te graduaste?» «Sí, señor. Me gradué hace 3 meses con honores y he estado buscando trabajo, pero bueno, es difícil. Muchos talleres no quieren contratar mujeres. Dicen que los clientes no confían en mecánicas mujeres o que no tenemos la fuerza para el trabajo pesado o simplemente me dicen que no encajo en el ambiente». Ricardo sintió una punzada familiar de frustración e indignación. «¿Mandaste solicitud a alguno de nuestros talleres?» «Lo intenté, señor, pero los gerentes de recursos humanos me dijeron lo mismo de siempre. Por eso decidí llamarlo directamente, aunque sé que usted debe estar muy ocupado. Diana, quiero que vengas mañana a mi oficina a las 10 de la mañana. Trae tu currículum y tus certificados y prepárate para una prueba técnica». Al día siguiente, Diana llegó puntual, visiblemente nerviosa, pero con determinación en la mirada. Ricardo la llevó al taller de pruebas del centro de capacitación. «Voy a ser honesto contigo, Diana», dijo Ricardo. «No te voy a dar un trabajo solo porque te prometí ayudarte. Te voy a dar un trabajo si demuestras que mereces estar aquí. ¿Te parece justo?» «Me parece perfecto, señor Menéndez. Es lo único que pido, una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer». Durante las siguientes 2 horas, Ricardo le presentó a Diana una serie de problemas técnicos progresivamente más complejos. Ella trabajó metódicamente, diagnosticando con precisión, explicando su razonamiento, mostrando no solo conocimiento teórico, sino comprensión profunda de los sistemas. Al final, Ricardo estaba impresionado. Diana no solo había resuelto todos los problemas correctamente, sino que había mostrado una creatividad
capacidad, en sus soluciones que hablaba de verdadero talento. Diana, voy a ser honesto, dijo Ricardo. Eres mejor que muchos mecánicos con años de experiencia que he evaluado. El problema no es tu capacidad. El problema es que voy a tener que luchar con algunos gerentes que tienen prejuicios anticuados. Estoy acostumbrada a luchar, señor Menéndez, respondió Diana. He luchado toda mi carrera. Lo único que pido es la oportunidad. La tendrás, prometió Ricardo. Pero te voy a poner en el reto más difícil. Nuestro taller insignia en el centro de Guadalajara. Es donde van nuestros clientes más importantes, donde el estándar de servicio tiene que ser perfecto. Si puedes triunfar ahí, silenciarás a todos los escépticos. Diana aceptó sin dudar. Comenzó la siguiente semana, y tal como Ricardo esperaba, hubo resistencia. Algunos mecánicos veteranos la trataban con condescendencia. Algunos clientes pedían específicamente que no trabajara en sus coches. Pero Diana, con el apoyo de Ricardo, persistió. Y poco a poco, su trabajo habló por ella. A los 3 meses, Diana había construido su propia base de clientes leales. Había una señora mayor que insistía en que solo Diana trabajara en su coche porque es la única que me explica las cosas sin hacerme sentir tonta. Había un ingeniero que había quedado impresionado cuando Diana diagnosticó en 10 minutos un problema eléctrico que otros mecánicos no habían podido resolver en 3 días. Un año después de contratar a Diana, Ricardo la ascendió a supervisora del taller. Los mismos mecánicos que inicialmente la habían tratado con condescendencia ahora la respetaban y la veían como mentora. Y Diana no olvidó de dónde venía. Comenzó un programa para reclutar y mentorear a más mujeres en la profesión, demostrando que el género no tiene nada que ver con la capacidad para ser un excelente mecánico. Un sábado por la mañana, 6 años después del encuentro en la carretera, Ricardo estaba en su casa cuando recibió una llamada de uno de sus gerentes de taller en Zapopan. Don Ricardo, disculpe que lo moleste en su día libre, pero hay una situación aquí que creo que debería saber. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo preocupado. No es nada malo, señor. Es solo... Bueno, hay un mecánico aquí, un señor mayor, como de 60 años. Llegó buscando trabajo. Le dijimos que no había vacantes, pero él insiste. Dice que trabajó como mecánico por 35 años, pero perdió su trabajo cuando cerró el taller donde trabajaba. Dice que no está pidiendo caridad, que solo quiere demostrar lo que sabe hacer, que lo evaluemos y si no da el nivel, se va sin problema. Ricardo sintió una presión en el pecho. ¿Cómo se llama? Esteban Gutiérrez, señor. Ricardo recordó su propio rechazo en ese taller hace 6 años. Recordó la desesperación, la sensación de invisibilidad, el dolor de ser descartado por su edad. Dile que lo voy a evaluar personalmente. Llegaré en media hora. Cuando Ricardo llegó al taller, encontró a un hombre de cabello gris, manos encallecidas y ojos que revelaban cansancio pero también dignidad. El hombre se levantó respetuosamente cuando Ricardo se acercó. Don Esteban, me dicen que está buscando trabajo, dijo Ricardo extendiendo la mano. Sí, señor. Sé que tengo 62 años y que eso asusta a muchos empleadores, pero todavía tengo mucho que dar. Llevo 35 años trabajando con motores y nunca he dejado de estudiar. Ricardo sonrió. Don Esteban, voy a ser honesto con usted. No le voy a dar un trabajo por lástima, pero le voy a dar la oportunidad de demostrar lo que sabe. ¿Le parece justo? Es lo único que pido, joven, respondió Esteban con los ojos brillantes. Durante la siguiente hora, Ricardo puso a Esteban a prueba y lo que vio lo llenó de satisfacción. Esteban tenía décadas de experiencia, pero también había mantenido su conocimiento actualizado. Diagnosticaba con la confianza de alguien que ha visto miles de problemas, pero también entendía los sistemas modernos. Don Esteban, dijo Ricardo cuando terminó la evaluación, ¿puede empezar el lunes? Las lágrimas corrieron por el rostro del hombre mayor. ¿De verdad, joven? No es broma. No es broma. Usted sabe hacer este trabajo y nosotros necesitamos gente con su experiencia. El salario es de 14,000 pesos al mes para empezar, con todos los beneficios. Y si demuestra lo que creo que puede demostrar, hay oportunidad de crecimiento. Esteban no podía hablar. Solo asentía mientras las lágrimas seguían cayendo. Finalmente logró decir: gracias, joven. Usted no sabe lo que significa esto para mí. Pensé que ya nadie me daría una oportunidad a mi edad. Lo sé perfectamente, don Esteban, dijo Ricardo
Ricardo, porque yo estuve en su lugar y alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por usted. Esa noche, Ricardo le contó a Lucía sobre Esteban. Estaban sentados en el patio de su casa, disfrutando del clima fresco de la noche. Hoy vi mi reflejo en ese hombre, dijo Ricardo. Vi la desesperación, el miedo, pero también la determinación, y me di cuenta de algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó Lucía. Que el mejor legado que puedo dejar no son los programas de capacitación ni las expansiones de la empresa. Es el ciclo de oportunidades que estamos creando. Don Antonio me dio una oportunidad. Yo le di una a Omar, después a Diana, ahora a Esteban, y cada uno de ellos va a dar oportunidades a otros. Ese es el verdadero cambio. Lucía le tomó la mano. Tu papá estaría orgulloso de ti. Espero que sí. Él siempre decía que un mecánico bueno no solo arregla carros, arregla vidas. Yo no entendía qué quería decir hasta ahora. 7 años después de aquel encuentro en la carretera, el grupo automotriz Ruiz había crecido a niveles que nadie había imaginado. Operaban en 15 estados, tenían más de 200 puntos de servicio y empleaban a más de 3.000 personas. Pero lo más importante era que se habían ganado una reputación de ser la empresa más honesta y profesional del sector. Ricardo, ahora con 44 años, había crecido junto con la empresa, pero nunca olvidó sus raíces. Una vez al mes, sin avisar, se presentaba en uno de los talleres y trabajaba un día completo como mecánico de piso. Quería mantener sus manos en los motores, quería recordar de dónde venía y quería que todos los mecánicos de la empresa vieran que el vicepresidente todavía sabía hacer el trabajo. Un día, mientras hacía precisamente eso en un taller de Monterrey, trabajando en el diagnóstico de una transmisión problemática, un hombre de traje se acercó. Ricardo, concentrado en su trabajo, no levantó la vista. Disculpe, dijo el hombre. ¿El gerente del taller está? No sé, señor, respondió Ricardo sin dejar de trabajar. Pero si gusta esperar un momento, termino esto y lo ayudo a buscarlo. El hombre observó a Ricardo trabajar por unos minutos. Se ve que sabe lo que hace, comentó. Llevo un rato, respondió Ricardo con una sonrisa, aún sin mirar. ¿Tiene algún problema con su vehículo? Sí, mi coche hace un ruido extraño. Ya lo llevé a 2 talleres y nadie ha podido resolverlo. Me dijeron de este lugar que aquí sí saben. Ricardo finalmente levantó la vista. Si gusta, lo puedo revisar ahorita. Solo déjeme terminar con esta transmisión. 20 minutos después, Ricardo estaba diagnosticando el coche del hombre. Era un problema complejo en el sistema de dirección, el tipo de problema que requería experiencia para identificar. Ricardo lo resolvió en 1 hora. Listo, dijo limpiándose las manos. Era un problema en la cremallera de dirección. Ya quedó. El hombre estaba impresionado. ¿Cuánto le debo? Ah, yo no cobro, señor. Soy solo uno de los mecánicos. Pase a la caja y ellos le van a dar su cuenta. El hombre pagó y cuando le dieron la factura vio que el cargo era muy razonable. Oiga, le dijo a la cajera, quiero dejar una propina para el mecánico que me atendió. Hizo un excelente trabajo. ¿Cuál mecánico, señor? Un señor como de 40 años, camiseta azul del taller. La cajera sonrió. Ah, don Ricardo, no se preocupe, señor. Él no es mecánico. Bueno, sí es mecánico, pero también es el vicepresidente de operaciones técnicas de toda la empresa. El hombre se quedó boquiabierto. ¿Cómo? ¿El vicepresidente me arregló el coche? Sí, señor. Don Ricardo hace eso. Dice que así se mantiene conectado con el trabajo real. El hombre salió del taller, sacudiendo la cabeza con asombro. Esa tarde publicó en sus redes sociales sobre la experiencia. El vicepresidente de la empresa más grande de servicio automotriz del país me arregló el coche personalmente. Eso es liderazgo verdadero. Eso es humildad. Por eso esta empresa es diferente. El post se hizo viral, compartido miles de veces. Pero para Ricardo no era nada extraordinario. Era simplemente quien era. Esa noche, de regreso en Guadalajara, Ricardo recibió una llamada de Antonio. Vi el post que se volvió viral, dijo Antonio. Estás haciendo quedar muy bien a la empresa. Ricardo rió. No lo hice por publicidad, don Antonio. Lo hice porque me gusta arreglar carros y porque quiero que nuestros mecánicos vean que ningún trabajo está por debajo de mí. Lo sé, dijo Antonio. Por eso eres perfecto para lo que voy a proponerte. Ricardo, tengo 65 años. He estado pensando en empezar a delegar más responsabilidades. Quiero que te conviertas en presidente de operaciones de todo el grupo. Yo seguiría como CEO, pero tú manejarías todas las operaciones diarias. Ricardo se quedó sin
sin palabras por un momento. Don Antonio, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Antonio simplemente. Has demostrado durante 7 años que no solo entiendes el negocio, sino que entiendes a la gente. Has construido una cultura que va más allá de los números. Y lo más importante, nunca has olvidado de dónde vienes. Eso te hace perfecto para este rol. Necesito hablarlo con Lucía, dijo Ricardo. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Pero Ricardo, quiero que sepas algo. Aquel día en la carretera, cuando decidí parar y ver si me ayudabas, estaba probando una hipótesis. ¿Cuál hipótesis? Que todavía existían profesionales como los de antes. Gente que hace lo correcto no porque alguien esté viendo, sino porque es lo que son. Encontrarte ese día me devolvió la fe en que podemos construir un negocio basado en valores, no solo en ganancias. Y lo que has logrado en estos 7 años ha probado que tenía razón. 2 meses después, en una ceremonia formal, Ricardo fue nombrado presidente de operaciones del Grupo Automotriz Ruiz. En su discurso de aceptación, Ricardo compartió algo que nunca antes había dicho públicamente. Hace 8 años, comenzó, yo estaba sentado en el estacionamiento de un taller que me había rechazado. Me sentía derrotado, invisible, como si mi experiencia no valiera nada. Manejé sin rumbo hasta que vi a alguien varado en la carretera. No sabía que ese momento cambiaría mi vida. Don Antonio me ha dado crédito por lo que he logrado en estos años, pero la verdad es que él me dio algo más valioso que un trabajo. Me dio un ejemplo de liderazgo. Me enseñó que el éxito verdadero no se mide en cuánto acumulas, sino en cuánto compartes. No se mide en qué tan alto subes, sino en cuántas personas llevas contigo. Así que hoy, al asumir este rol, hago un compromiso. Seguiré buscando a los Ricardo que están allá afuera, a los mecánicos talentosos que están siendo rechazados por su edad, a las Diana que están siendo descartadas por su género, a los Esteban que piensan que ya no tienen oportunidades, a los Omar que necesitan solo una mano amiga, porque todos merecen lo que yo recibí, una oportunidad de demostrar su valor. El auditorio estalló en aplausos. Entre la audiencia, Lucía lloraba de orgullo. Diana estaba ahí, ahora gerente de uno de los talleres más importantes. Omar también, habiendo crecido de mecánico a supervisor. Esteban, aunque ya se había jubilado, había venido especialmente para el evento. Y en primera fila, Antonio Ruiz aplaudía con una sonrisa que decía, elegí bien. 10 años después de aquel encuentro en la carretera, Ricardo estaba en un evento de la Cámara de Comercio de Jalisco, donde estaba siendo reconocido como empresario del año. Era un reconocimiento importante, con presencia de gobernadores, empresarios destacados y medios de comunicación. Pero en medio de todo el protocolo y la formalidad, Ricardo se las arregló para contar su historia real. Este premio no es solo mío, dijo desde el podio. Este premio es de don Antonio Ruiz, que tuvo el valor de ver potencial donde otros vieron solo a un mecánico desempleado. Es de mi esposa Lucía, que creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Es de cada mecánico en nuestros talleres que trabaja con honestidad todos los días. Es de cada cliente que confía en nosotros. Y es de mi padre, que me enseñó que un trabajo bien hecho es su propia recompensa. Después del evento, mientras los invitados se mezclaban en la recepción, un joven de unos 25 años se acercó tímidamente a Ricardo. Señor Menéndez, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro, joven, dime. Mi nombre es Carlos. Estudié mecánica, pero he tenido problemas para encontrar trabajo. Todo el mundo quiere experiencia, pero nadie te da la oportunidad de conseguirla. Cuando escuché su historia hoy, me dio esperanza de que tal vez todavía hay personas que dan oportunidades a los que estamos empezando. Ricardo sacó su tarjeta y escribió algo al reverso. Ve el lunes a este taller. Pregunta por Diana Morales. Dile que yo te mandé y que quiero que te hagan una evaluación técnica. Si demuestras que sabes, tendrás tu oportunidad. Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿En serio? ¿Así de fácil? No es fácil, corrigió Ricardo. Tendrás que demostrar que vales. Pero sí, así de simple. Una oportunidad a cambio de tu esfuerzo y tu honestidad. No lo voy a decepcionar, señor. No me decepciones a mí, dijo Ricardo. No te decepciones a ti mismo. Y algún día, cuando estés en posición de hacerlo, da la misma oportunidad a alguien más. Mientras veía a Carlos alejarse con renovada esperanza, Ricardo sintió una mano en su hombro. Era Antonio. ¿Otro más?, preguntó Antonio con una sonrisa. «Otro más», confirmó Ricardo. «¿Sabes? Hace 10 años, en esa carretera, jamás
Jamás imaginé que terminaría aquí. Yo sí lo imaginé, dijo Antonio. Bueno, tal vez no exactamente esto, pero sí vi que eras alguien especial. ¿Sabes cuál fue el momento en que lo supe con certeza? ¿Cuándo? Cuando te negaste a cobrarme. En ese momento supe que habías encontrado a alguien que valoraba más hacer lo correcto que ganar dinero. Y esa es la base de todo liderazgo verdadero. Ricardo miró a su alrededor. El salón lleno de empresarios exitosos. El premio que acababa de recibir. El reconocimiento. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto, don Antonio? Que yo solo quería un trabajo. Solo quería ganarme la vida, honestamente. Trabajar con mis manos. Dormir tranquilo por las noches. Nunca busqué esto. Por eso lo merecías, respondió Antonio. Las mejores cosas les llegan a quienes no las persiguen por las razones equivocadas. Tú solo querías ser un buen mecánico. El universo decidió que merecías ser mucho más. Esa noche, de regreso en casa, Ricardo se sentó en el mismo patio donde tantas conversaciones importantes con Lucía habían ocurrido a lo largo de los años. Ella salió con 2 tazas de café y se sentó a su lado. ¿En qué piensas?, preguntó Lucía. En que hace 10 años estaba en el punto más bajo de mi vida y hoy recibí un premio como empresario del año. Es surrealista. No es surrealista, dijo Lucía. Es justicia. Es el universo reconociendo que la bondad, la honestidad y el trabajo duro sí importan. Pero no fue solo eso, reflexionó Ricardo. Fue suerte también. Tuve la suerte de encontrarme con don Antonio ese día. Si hubiera pasado 5 minutos antes o después, nada de esto habría pasado. No fue suerte, corrigió Lucía. Tú te detuviste a ayudar. Podías haber seguido de largo. Estabas de mal humor ese día, frustrado, con todo el derecho de estar amargado con el mundo. Pero aún así paraste a ayudar. Esa decisión, esa elección, eso no fue suerte. Eso fue quién eres. Ricardo tomó un sorbo de su café, dejando que las palabras de Lucía se asentaran. Tenía razón. En ese momento crucial, había tomado una decisión basada en sus valores, no en su estado de ánimo. Y esa decisión había abierto puertas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Ricardo después de un momento. No es el título, ni el salario, ni el reconocimiento. Es poder hacer por otros lo que don Antonio hizo por mí. Es ver a Diana dirigiendo un taller, demostrando que el género no importa. Es ver a Omar, que casi pierde su casa y ahora es supervisor capacitando a otros. Es ver a Esteban, que pensó que su carrera había terminado y trabajó 5 años más antes de retirarse con dignidad. Es ver a todos esos Carlos que voy a seguir encontrando y a los que voy a seguir dando oportunidades. Lucía le tomó la mano. Por eso te amo, porque con todo el éxito que has tenido, sigues siendo el mismo hombre que se detuvo a ayudar a un extraño en la carretera. 12 años después de aquel encuentro en la carretera, Antonio Ruiz anunció su retiro. En una emotiva ceremonia, nombró a Ricardo Menéndez como el nuevo CEO del Grupo Automotriz Ruiz. Yo construí esta empresa con mis manos, dijo Antonio en su discurso de despedida, pero Ricardo la ha llenado con su corazón. Ha creado una cultura donde la honestidad no es solo una política, es una manera de ser, donde dar oportunidades no es caridad, es inversión en potencial humano, donde el éxito se mide no solo en números, sino en vidas transformadas. Cuando conocí a Ricardo hace 12 años, vi en él algo que me recordó a mí mismo cuando era joven, la pasión por el trabajo bien hecho y la integridad de nunca tomar atajos. Hoy, al entregarle esta empresa, sé que está en las mejores manos posibles. Ricardo, ahora con 49 años, aceptó el cargo con humildad. Don Antonio, dijo, usted me dio más que un trabajo. Me dio una familia, una misión, un propósito, y prometo honrar su legado no solo manteniendo lo que usted construyó, sino expandiéndolo con los mismos valores que nos trajeron hasta aquí. Bajo el liderazgo de Ricardo, el Grupo Automotriz Ruiz continuó creciendo, pero siempre manteniendo su esencia. Ricardo implementó un programa donde el 10% de todas las contrataciones tenían que ser de personas consideradas no empleables por otros, mayores de 50 años, personas sin experiencia formal, mujeres en un campo dominado por hombres, personas que habían estado desempleadas por largos periodos. Todo el mundo merece una oportunidad de demostrar su valor, era el lema de Ricardo, y los resultados probaron que tenía razón. Muchos de los mejores empleados de la empresa venían de este programa. 15 años después de aquel encuentro en la carretera, Ricardo recibió una invitación para dar el discurso principal en la graduación
graduación de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Aceptó con honor, recordando la última vez que había estado ahí. El auditorio estaba lleno de graduados, sus familias y profesores. Ricardo subió al podio y por un momento sintió el peso de la responsabilidad. Estos jóvenes estaban comenzando sus carreras, llenos de esperanza, pero también de incertidumbre sobre lo que el futuro les depararía. Graduados, comenzó Ricardo, hoy están cerrando un capítulo y abriendo otro. Y quiero compartirles algo que he aprendido en mi vida. El éxito no es un destino, es una serie de decisiones diarias. Hace 15 años, yo estaba en el momento más bajo de mi vida profesional. Había sido rechazado en un trabajo que realmente necesitaba. Me sentía invisible, descartado, sin valor. Ese día tomé una decisión simple: ayudar a un extraño varado en la carretera. No lo hice esperando nada, lo hice porque así me habían enseñado a hacer. Esa decisión cambió mi vida, no porque fuera una decisión extraordinaria, sino porque fue consistente con mis valores. Y esa consistencia, ese compromiso con hacer lo correcto incluso cuando nadie está viendo, es lo que define el carácter. Y el carácter, al final, es lo que determina el destino. Ustedes van a salir a un mundo que a veces va a parecer injusto, van a enfrentar rechazos, van a tener momentos donde duden de su valor, van a ver a otros tomar atajos y aparentemente tener éxito, y en esos momentos tendrán que decidir quiénes son. Mi consejo para ustedes es este: sean excelentes en su trabajo, pero sean aún mejores personas. Actualícense constantemente porque el mundo cambia rápido, pero nunca cambien sus valores por conveniencia. Y cuando lleguen a posiciones de liderazgo, recuerden cómo se sintió estar comenzando. Recuerden cómo se sintió necesitar una oportunidad y den esas oportunidades a otros, porque el éxito verdadero no es cuánto acumulan para ustedes mismos, es cuánto pueden levantar a otros con ustedes. No es qué tan alto suben solos, es cuántas personas pueden llevar en el camino hacia arriba. El auditorio estalló en aplausos. Entre los graduados había una joven que lloraba abiertamente. Después de la ceremonia, se acercó a Ricardo. Señor Menéndez, su historia me dio esperanza. Yo vengo de una familia pobre. Trabajé de noche durante toda la carrera para poder estudiar de día. A veces sentí que no iba a lograrlo, que el sacrificio era demasiado. Pero hoy, al escucharlo, me doy cuenta de que sí valió la pena. Ricardo vio en ella algo familiar, la determinación mezclada con el agotamiento de quien ha tenido que luchar por cada oportunidad. ¿Cómo te llamas? María, señor. Ricardo le dio su tarjeta. María, mañana quiero que vayas a esta oficina. Pregunta por Patricia Ramírez. Dile que quiero que te entreviste para nuestro programa de liderazgo joven. Es un programa donde identificamos talento y les damos capacitación y mentoreo para posiciones ejecutivas. Los ojos de María se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Te conozco más de lo que crees, respondió Ricardo. Veo en ti lo que don Antonio vio en mí hace 15 años. Potencial, determinación y carácter. El resto lo aprenderemos juntos. 20 años después de aquel encuentro en la carretera, Ricardo Menéndez, ahora con 57 años, estaba de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado, el acotamiento de la carretera Guadalajara-Zapopan. Había regresado intencionalmente, manejando el mismo modelo de camioneta Nissan que tenía hace 2 décadas, aunque esta era nueva. A su lado estaba Antonio Ruiz, ahora de 85 años, todavía lúcido y activo, aunque ya completamente retirado. ¿Por qué querías venir aquí?, preguntó Antonio. Para recordar, respondió Ricardo mirando el lugar donde se había detenido aquel día fatídico. Para no olvidar nunca de dónde vengo. No creo que haya peligro de que olvides, dijo Antonio con una sonrisa. Sigue siendo el mismo Ricardo que conocí ese día, solo que ahora con más responsabilidades. ¿Sabe qué es lo curioso, don Antonio? Que todo este tiempo pensé que usted me había rescatado ese día, pero con los años me he dado cuenta de que tal vez yo lo rescaté a usted también. Antonio lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Usted me contó una vez que estaba perdiendo la fe en que todavía existían profesionales con valores, que toda la industria se estaba volviendo corrupta, deshonesta. Mi existencia ese día le devolvió algo que estaba perdiendo, la esperanza de que podíamos construir un negocio diferente. Antonio asintió lentamente. Tiene razón. Ese día ambos recibimos un regalo. Tú recibiste una oportunidad. Yo recibí confirmación
sensación de que mi forma de ver el mundo todavía tenía validez, que todavía valía la pena construir con integridad. Se quedaron en silencio por un momento. Dos hombres en diferentes etapas de la vida, unidos por un momento fortuito 2 décadas atrás. ¿Sabes cuántas personas han pasado por nuestros programas de capacitación en estos 20 años? Preguntó Ricardo. Más de 10.000, respondió Antonio. He seguido los números. 10.000 personas que recibieron una oportunidad, y muchos de ellos están ahora dando oportunidades a otros. Es un efecto multiplicador. Ese es el verdadero legado, dijo Antonio. No los edificios, ni las sucursales, ni el dinero. Son las vidas transformadas y el ciclo de generosidad que nunca se detiene. Ricardo sacó su teléfono y mostró una foto a Antonio. Era de una ceremonia reciente, donde el Grupo Automotriz Ruiz había sido reconocido no solo como la empresa más grande del sector, sino como la de mejor reputación. ¿Sabe qué es lo que más me enorgullece de esta foto, don Antonio? No es el premio. Es que cuando encuestaron a nuestros clientes sobre por qué nos eligen, el 87% dijo, porque confío en ellos. Confianza. Eso es lo que construimos. Eso es lo que tú construiste, corrigió Antonio. Yo solo planté la semilla. Tú la regaste, la cuidaste y la convertiste en un bosque. Subieron de nuevo a la camioneta de Ricardo. Mientras manejaban de regreso a la ciudad, Antonio dijo algo que Ricardo nunca olvidaría. Ricardo, tengo 85 años. He vivido una buena vida. Construí un negocio exitoso. Tengo una familia que me ama. Pero si tuviera que elegir un logro del que estoy más orgulloso, no sería el tamaño de la empresa ni el dinero que gané. Sería haberte conocido ese día en la carretera y haber tenido el juicio de reconocer tu valor. Porque todo lo bueno que ha pasado desde entonces, todas las vidas que hemos tocado, todo comenzó con esa decisión. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Don Antonio, usted sabe que yo estaré eternamente agradecido por esa oportunidad. No me agradezcas, dijo Antonio, solo prométeme una cosa. Lo que sea, que cuando te retires, cuando llegue tu momento de pasar la antorcha, buscarás a alguien como tú eras ese día, talentoso pero rechazado, competente pero invisible, íntegro pero sin oportunidades, y le darás la misma oportunidad que yo te di. Se lo prometo, dijo Ricardo con solemnidad. Y así, mientras la camioneta avanzaba por la misma carretera donde todo había comenzado 2 décadas atrás, Ricardo Menéndez reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido. De mecánico rechazado a CEO de una empresa con más de 50.000 empleados. De sentirse invisible a ser reconocido como líder empresarial. De necesitar una oportunidad a dar miles de oportunidades. Pero lo más importante, había aprendido la lección más valiosa de todas, que un simple acto de bondad puede desatar una cascada de transformaciones que toca incontables vidas, que la honestidad y la integridad no son debilidades, sino fortalezas que construyen imperios más sólidos que cualquier estrategia empresarial, y que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das y en el legado de oportunidades que dejas detrás. Esa noche, en su casa, rodeado por Lucía y sus 2 hijos ya adultos, Ricardo les contó la historia completa de aquel día en la carretera. Era una historia que habían escuchado partes de antes, pero nunca completa. Entonces, papá, dijo su hija mayor, ¿todo lo que tenemos hoy comenzó porque decidiste ayudar a un extraño? No, corrigió Ricardo. Todo comenzó porque tu abuelo me enseñó que ayudar a otros es lo que hace que la vida valga la pena. Ese día en la carretera solo fue una oportunidad de poner en práctica lo que él me había enseñado. Y don Antonio me dio la oportunidad de convertir esa lección en algo más grande. Es una historia increíble, dijo su hijo menor. ¿Crees que podría pasarme algo así a mí? Ricardo sonrió. No busques que te pase algo así. Busca ser la persona a quien le merezca pasar algo así. Sé competente en tu trabajo. Sé honesto en tus tratos. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Y confía en que el universo te pondrá en el lugar correcto en el momento correcto. 25 años después de aquel encuentro en la carretera, Ricardo Menéndez anunció su retiro como CEO del Grupo Automotriz Ruiz. En su última junta con empleados, un evento masivo que se transmitió en vivo a todos los puntos de servicio de la empresa, Ricardo compartió su mensaje final. Cuando era un joven mecánico trabajando en el taller de mi padre en Tepatitlán,
Don, comenzó. Él me dijo algo que nunca olvidé. Mijo, un mecánico no solo arregla carros, un buen mecánico arregla vidas, porque cuando haces bien tu trabajo, con honestidad, le das paz a la persona que confió en ti, y esa paz vale más que cualquier cantidad de dinero. He pasado 45 años trabajando como mecánico, los últimos 25 aquí, en esta empresa que se ha convertido en mi familia. Y lo que he aprendido es que mi padre tenía razón, pero fue aún más profundo de lo que él imaginaba. No solo arreglamos carros, damos oportunidades, transformamos vidas, construimos confianza, creamos un ciclo de generosidad que se extiende mucho más allá de cualquier reparación individual. Hace 25 años, don Antonio Ruiz apostó por un mecánico desempleado que había sido rechazado por todos los demás. No apostó por mi currículum, apostó por mi carácter. Y esa apuesta cambió no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas que han pasado por nuestros programas a lo largo de los años. Hoy, al retirarme, dejo esta empresa en manos de Diana Morales, quien será la nueva CEO. Muchos de ustedes la conocen. Algunos recordarán que Diana llegó hace 22 años, cuando nadie quería contratar a una mujer mecánico. Yo le di una oportunidad no porque fuera mujer, sino a pesar de que otros la rechazaban por ser mujer. Y ella ha demostrado ser uno de los líderes más brillantes que esta empresa ha tenido. Diana subió al estrado, visiblemente emocionada. Don Ricardo dijo: usted no solo me dio un trabajo, me dio dignidad, me dio la oportunidad de demostrar que el género no define la competencia. Y prometo honrar su legado continuando con los mismos valores que usted y don Antonio establecieron. Ricardo la abrazó. Sé que lo harás. Y cuando llegue tu momento de retirarte, busca a alguien como eras tú, con talento pero rechazado por razones equivocadas. Y dale la misma oportunidad que yo te di. El evento terminó con una ovación de pie que duró 5 minutos. Pero para Ricardo, el momento más significativo vino después, cuando estaba saliendo del edificio por última vez como empleado. En el estacionamiento, un mecánico joven se acercó a él. Don Ricardo, dijo el muchacho, yo soy Carlos. ¿Se acuerda de mí? Ricardo lo miró cuidadosamente. El rostro le era vagamente familiar. Disculpa, ¿de dónde te conozco? Hace 15 años, usted me dio su tarjeta en un evento y me dijo que fuera a hablar con Diana. Yo estaba desesperado, sin trabajo, sin esperanza. Usted me dio una oportunidad. Hoy soy gerente regional. Ricardo sonrió. Me acuerdo ahora. ¿Cómo te ha ido? Bien, don Ricardo, muy bien. Y quiero que sepa que he tratado de hacer lo que usted hace. Buscar gente con talento que otros rechazan. Darles oportunidades. He contratado a varias personas que estaban en situaciones difíciles. Y todos han resultado ser empleados excepcionales. Eso es lo que quería escuchar, dijo Ricardo con satisfacción. Eso significa que el ciclo continúa. Mientras manejaba a casa ese último día, Ricardo reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De mecánico sin trabajo a CEO de una de las empresas más importantes del sector. De sentirse rechazado e invisible a ser reconocido y respetado. De necesitar una oportunidad a dar miles de oportunidades. Pero más que los títulos o el reconocimiento, lo que más valoraba era el conocimiento de que había hecho una diferencia real, que miles de personas tenían mejores vidas, porque él había decidido ayudar a un extraño en una carretera hace 25 años, y que esas personas estaban ahora ayudando a otros, creando un efecto multiplicador de bondad y oportunidad que continuaría mucho después de que él se fuera. Cuando llegó a casa, Lucía lo esperaba en la puerta, como siempre lo había hecho durante más de 30 años de matrimonio. Se abrazaron en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucía. Feliz, respondió Ricardo. Cansado, pero feliz. Completo. Esa noche, sentados en su patio bajo las estrellas, Ricardo le dijo a Lucía algo que había estado pensando todo el día. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia? Que todo comenzó en un día en que me sentía un fracaso total. Si me hubieran dado ese trabajo en el taller donde tuve la entrevista, nada de esto habría pasado. Hubiera sido solo un mecánico más, ganando un salario promedio, viviendo una vida normal. No hay nada de malo en una vida normal, dijo Lucía. No, claro que no. Pero lo que quiero decir es que a veces los rechazos, las puertas que se cierran, son bendiciones disfrazadas, porque nos ponen en el camino hacia algo mejor, algo que ni siquiera sabíamos que era posible. Tu papá solía
solía decir algo parecido, recordó Lucía. Decía que cuando una puerta se cierra, el universo está tratando de dirigirte hacia una ventana mejor. Ricardo asintió. Tenía razón, y don Antonio fue esa ventana, pero yo también tuve que tomar la decisión de trepar por ella, de aceptar la oportunidad, de trabajar duro, de mantener mis valores, de pasar la ayuda adelante. Eso es lo que te hace especial, dijo Lucía. No solo recibiste la bendición, la multiplicaste. 3 años después de su retiro, Ricardo recibió una invitación especial. La Universidad de Guadalajara quería otorgarle un doctorado honoris causa por sus contribuciones al sector automotriz y su trabajo en transformación social a través de oportunidades laborales. Ricardo, quien nunca había terminado la universidad, se sintió abrumado por el honor. El día de la ceremonia, el auditorio principal de la universidad estaba lleno. Diana estaba ahí representando a la empresa. Omar, Esteban, María, Carlos y docenas de otras personas cuyas vidas Ricardo había tocado estaban presentes. Antonio Ruiz, ahora de 88 años, en silla de ruedas, pero con la mente tan aguda como siempre, tenía un lugar de honor en primera fila. Cuando llegó el momento del discurso de aceptación, Ricardo subió al podio con su toga y birrete, sintiéndose un poco ridículo pero profundamente honrado. Distinguidas autoridades, profesores, estudiantes, familia y amigos, comenzó. Hoy recibo este reconocimiento con humildad, porque sé que no lo merezco yo solo. Lo merecen todas las personas que me ayudaron en el camino. Mi padre, que me enseñó que la integridad vale más que el dinero. Mi esposa Lucía, que creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Don Antonio Ruiz, que vio valor donde otros vieron solo a un desempleado. Y todas las personas que trabajaron conmigo durante estos años para construir algo significativo. Pero sobre todo, este reconocimiento pertenece a todas las personas que alguna vez se sintieron rechazadas, invisibles, sin valor. Porque ustedes me enseñaron que el potencial humano está en todos lados, solo esperando la oportunidad correcta para florecer. Yo no soy especial. No tengo talentos extraordinarios. No tuve conexiones privilegiadas. Lo que tuve fue un padre que me enseñó buenos valores, una esposa que me apoyó y un mentor que me dio una oportunidad cuando más la necesitaba, y la sabiduría de pasar esa ayuda adelante. Así que, si este doctorado significa algo, que signifique esto, que nunca es tarde para cambiar una vida, empezando por la propia. Que los rechazos de hoy pueden ser los cimientos del éxito de mañana. Que un simple acto de bondad puede desatar una transformación que toca miles de vidas. Y que el verdadero éxito no se mide en títulos o dinero, sino en cuántas puertas abres para otros después de que alguien abrió una para ti. El auditorio se puso de pie en ovación. Entre los aplausos, Ricardo buscó los rostros de las personas que significaban más para él. Lucía, llorando de orgullo. Antonio, sonriendo con satisfacción. Diana, Omar, Esteban, María, Carlos y tantos otros, todos de pie, todos aplaudiendo, todos parte de una historia que había comenzado con un simple encuentro en una carretera hace 28 años. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Ricardo estaba rodeado de gente, recibiendo felicitaciones, posando para fotos. En un momento de relativa tranquilidad, Antonio logró acercarse a él. «Estoy orgulloso de ti, Ricardo», dijo Antonio con voz débil pero clara. «Tomaste la oportunidad que te di y la convertiste en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé». «Don Antonio», respondió Ricardo tomando las manos del anciano, «todo lo que soy se lo debo a usted». «No», dijo Antonio con firmeza, «me debes el momento inicial. Todo lo demás lo construiste tú con tu carácter, tu trabajo, tu visión. Yo solo abrí una puerta. Tú construiste todo un edificio». «¿Cree que hice lo correcto?», preguntó Ricardo. «¿Con la empresa? ¿Con mi vida?». Antonio lo miró a los ojos. «Ricardo, cambiaste miles de vidas para mejor. Construiste una empresa que es modelo de integridad en toda la industria. Criaste una familia hermosa y creaste un legado de generosidad que continuará mucho después de que ambos ya no estemos. ¿Qué más se le puede pedir a una vida?». Esa noche, Ricardo se quedó despierto largo tiempo, mirando el techo de su habitación, reflexionando sobre el increíble arco de su vida. De aquel mecánico desesperado en un estacionamiento, rechazado y desanimado, al hombre que ahora era respetado, exitoso, pero sobre todo realizado. Y todo había comenzado con una decisión simple: detenerse a ayudar a alguien en necesidad, no por reconocimiento, no por recompensa,
recompensa, sino porque era lo correcto. Esa decisión había revelado su carácter. Y ese carácter había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Mientras finalmente se quedaba dormido, Ricardo sonrió al pensar en algo que le había dicho a un grupo de estudiantes recientemente. El éxito no es algo que se busca, es algo que te encuentra cuando estás siendo la mejor versión de ti mismo, haciendo lo correcto, ayudando a otros y manteniendo tus valores sin importar las circunstancias. Y en algún lugar, en alguna carretera, en algún momento, otro mecánico se detendría a ayudar a un extraño, y otra vida cambiaría, y el ciclo continuaría, como un eco de bondad que resuena a través del tiempo, probando que un simple acto de compasión puede transformar no solo una vida, sino cientos, miles de vidas. Esa era la verdadera lección. Esa era la herencia que Ricardo Menéndez dejaría al mundo. Y mientras las estrellas brillaban sobre Guadalajara esa noche, el universo guardaba silencio, sabiendo que otra historia de redención y esperanza había sido escrita. Una historia que inspiraría a innumerables personas a ser mejores, a dar más, a creer que las segundas oportunidades existen para aquellos que nunca perdieron la bondad de su corazón. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.